Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch atah Yahweh, noten haTorah, b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema ¿todos los alimentos son limpios para comer? Bien, con este título empezaremos un estudio sistemático de 5 temas relacionados con lo que verdaderamente debemos de comer conforme a lo establecido en todas las escrituras. Así que te invito a que no te pierdas ninguno de estos 5 estudios que empezaremos el día de hoy, para que sepas la verdad acerca de las palabras que dijeron tanto nuestro Mashiach Yeshua como el Sheliach Shaul, y te invito a que compartas estos estudios para que más gente llegue a conocer la verdad. Bien, vamos a empezar este primer tema con 2 preguntas. ¿Abolió Yeshua el libro de Levítico capítulo 11? ¿Y dijo Yeshua que todos los animales ahora son limpios? Bien, hoy en día muchos cristianos y no cristianos se burlan y hasta señalan con escarnio a personas que observan los mandamientos de Abba Yahweh de no comer alimentos prohibidos o inmundos. Sin embargo, si ellos pudieran darse cuenta de la sabiduría y la revelación que hay en las escrituras de nuestro Abba Yahweh referente a estas cosas, no serían tan prontos para condenar. Cuando nuestro Abba Yahweh sacó a su pueblo de Mitzraim o Egipto, Él les advirtió lo que ellos podían y no podían comer. Este mandamiento está en el libro de Levítico capítulo 11 y en el libro de Deuteronomio capítulo 14. No obstante, mucho antes de este evento ya había una discusión entre los animales limpios y los animales inmundos que debían o no debían de comerse. Esta diferencia entre animales limpios y no limpios se encuentra en el pasaje o relato de Noaj en el libro de Bereshit. Cuando nosotros tenemos una conversación con nuestros amigos cristianos acerca de comer carne, recibimos de parte de ellos muchas respuestas donde desvirtúan varios textos del Brit Hadashah o Nuevo Testamento, como ellos le llaman, en donde se encuentran registradas las palabras que dijo nuestro Mashiach Yeshua. Bien, en esta serie nos vamos a ocupar de todas aquellas ocurrencias del Brit Hadashah, o mal llamado Nuevo Testamento, y que han dado pie a un Mesías repudiando los mandamientos y enseñando a no seguirlos. Todo esto es para que comprendamos lo importante y complicado de estos temas, y los iremos abordando uno por uno para poder entenderlos, y a la vez para que aprendamos que por medio de la suma de toda la palabra es que llegamos a un mejor entendimiento, y que sea el Ruach HaKodesh de nuestro Abba Yahweh quien nos dé el discernimiento y el entendimiento. Uno de los principales pasajes usados por el cristianismo es el que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 15 versos del 1 al 20. Por lo tanto, la pregunta sería la siguiente: ¿verdaderamente Yeshua declaró limpios todos los alimentos? Muchos solo se limitan a citar los versos de Marcos capítulo 7 versos 18 y 19 y concluyen que uno puede comer cualquier tipo de carne.
porque Yahshua ha limpiado todas las carnes. Así dicen. Bien, vamos al libro de Marcos, capítulo 7, versos 18 y 19, que dicen lo siguiente. Les respondió: ¿así que ustedes también están sin entendimiento? ¿No ven que nada que desde afuera entra en la persona puede hacerla impura? Porque no va al corazón, sino a su estómago, y pasa hacia afuera a la letrina. Por lo tanto, él declaró los alimentos ritualmente limpios. Bien, la mayoría de la gente no lee cuidadosamente el verso 19, mucho menos leen antes o después del pasaje que citan, para defender obviamente sus justificaciones, y por lo tanto pierden el punto central de la instrucción de nuestro Mashiach. Incluso sus mismos Talmidim del Mashiach no comprendieron inmediatamente su enseñanza, y esto lo vemos en los versos 17 y 18. El relato de Mateo muestra que Kefa o Pedro le pidió que le explicara. Bien, vamos al relato de Mateo capítulo 15 versos del 1 al 20, que dice lo siguiente. Entonces algunos perushim y maestros de la Torá de Jerusalén vinieron a Yahshua y preguntaron: ¿por qué tus talmidim rompen las tradiciones de los ancianos? Ellos no hacen netilat yadaim antes de comer. Él respondió: en verdad, ¿por qué ustedes rompen el mandamiento de Yahweh por sus tradiciones? Pues Yahweh dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes dicen: si alguno dice a su padre o madre, he prometido dar a Elohim lo que hubiera utilizado para ayudarte, entonces ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, por sus tradiciones, ustedes han anulado y declarado sin valor la palabra de Yahweh. Hipócritas, Yesaya estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. En vano es su adoración por mí, porque enseñan como Torá mandatos de hombres. Luego Yahshua llamó a la gente y dijo: oigan y entiendan esto. Lo que hace a una persona impura no es lo que entra por la boca, más bien es lo que sale de su boca. Eso es lo que la hace impura. Los talmidim vinieron a él y dijeron: ¿sabes que los perushim se ofendieron al oír lo que dijiste? Él respondió: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos estar, pues son guías ciegos. Cuando un ciego guía a otro ciego, los dos se caen en un hoyo. Kefa le dijo: explícanos esa parábola. Yahshua les dijo: ¿ni siquiera entienden ahora? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después pasa a la letrina? Pero lo que sale de la boca realmente está viniendo del corazón, y eso es lo que hace a una persona impura. Porque del corazón salen los pensamientos perversos, los asesinatos, los adulterios y todo tipo de inmoralidad sexual, robos, mentiras, calumnias. Esas cosas son las que hacen impura a una persona. Entonces, para poder entender todo esto, debemos ver a quién se dirigía nuestro Mashiach y qué tema o controversia estaba tratando. Bien, nuestro Mashiach Yahshua se dirigía a algunos perushim y maestros de la Torá que estaban ahí en Jerusalén, con ciertos escribas y fariseos. Entonces, el tema que estaba tratando era sobre la tradición de los ancianos. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 15, verso 2, dice así:
¿por qué tus talmidim rompen las tradiciones de los ancianos? Y esto mismo es narrado en el libro de Marcos. En Marcos 7:5 dice, los perushim y los maestros de la Torá le preguntaron, ¿por qué tus talmidim no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos ritualmente inmundas? Entonces, con la sabiduría que caracteriza a nuestro Mashiach Yeshua, primero confronta a los maestros de la Torá con su propia hipocresía. En el libro de Mateo capítulo 15 versos del 3 al 7 encontramos lo siguiente que dice, en verdad, ¿por qué ustedes rompen el mandamiento de Yahweh por sus tradiciones? Así pues, por sus tradiciones, ustedes han anulado y declarado sin valor la palabra de Yahweh. Hipócritas. Entonces, después de esto, nuestro Mashiach le da una enseñanza particular a sus talmidim. Lo que hace a una persona impura no es lo que entra por la boca. Bien, antes de continuar, debemos entender que los escribas y fariseos conocedores de la Torá solo comían lo permitido en la Torá, al igual que nuestro Mashiach Yeshua y sus talmidim. Por lo tanto, ninguno de ellos comían cerdos, mariscos, conejo, iguana, entre otros animales prohibidos. Esto nos indica que cuando nuestro Mashiach Yeshua dice, no lo que entra por la boca contamina al hombre, él estaba haciendo referencia a los alimentos permitidos. Ejemplo, no lo que entra, que es carne de res, carne de oveja, carne de pollo, pescados con aletas y escamas, pan, etc. En la boca esto no contamina al hombre. ¿Por qué? Porque son alimentos y son permitidos y creados por nuestro Abba Yahweh para nuestra bendición. Entonces surge otra pregunta. ¿Qué es lo nuevo que enseñó nuestro Mashiach Yeshua y causó ofensa a los escribas y fariseos? Pues lo que enseñó fue lo siguiente. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y Yeshua añadió, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por consiguiente, nuestro Mashiach Yeshua hizo esa referencia a todos aquellos que vengan exigiendo mandamientos de hombres y realmente no ponen su corazón y vida al servicio de la palabra escrita de nuestro Abba Yahweh. Los talmidim no entendieron y pidieron una explicación a Yeshua. No entienden que todo lo que entra, o sea, carne de res, carne de oveja, carne de pollo, pescados con aletas, escamas, pan, etc., por la boca va al estómago y después pasa a la letrina, pero lo que sale de la boca realmente está viniendo del corazón y es lo que hace a una persona impura, porque del corazón salen los pensamientos perversos, los asesinatos, los adulterios y todo tipo de inmoralidad sexual, robos, mentiras, calumnias, etc. Estas son las cosas que hacen impura a una persona. Entonces, vamos a analizar dos versos que parecen crear una contradicción. Vamos a analizar Mateo capítulo 15, verso 11, que dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Sin embargo, en el texto del libro de Marcos se escribió lo siguiente, para ser específico, en los versos 18 y 19 del capítulo 7. Dice así, les respondió, así que ustedes también están sin entendimiento.
¿No ven que nada que desde afuera entra en la boca puede hacerla impura? Porque no va al corazón y pasa hacia afuera a la letrina. Por lo tanto, él declaró todos los alimentos limpios. Entonces, nuevamente una pregunta. ¿Realmente Yahshua permitió comer toda clase de alimentos? Si analizamos los dos libros y el mismo tema, podemos ver que en Marcos resalta lo siguiente. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Aquí tenemos entonces que hacernos otra pregunta. ¿Era el tema de discusión hacer que los alimentos inmundos sean de la noche a la mañana limpios? Claro que no. El tema sobre las tradiciones de los ancianos, ese es el tema que se estaba tocando. ¿Por qué? Porque en Marcos 7:5 dice lo siguiente. Los perushim y los maestros de la Torá preguntaron, ¿por qué tus talmidim no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos ritualmente inmundas? Bien, a través de todos los siglos, los relatos de este evento en Marcos 7 y Mateo 15 han sido completamente distorsionados. Muchos falsos maestros a lo largo de los últimos 19 siglos han convencido a sus seguidores que nuestro Mashiach Yahshua anuló la palabra de nuestro Abba Yahweh dada en el libro de Levítico capítulo 11, donde nos habla de los alimentos limpios e inmundos. Entonces preguntémonos otra cosa. ¿Hasta dónde llegaron las palabras de nuestro Mashiach Yahshua? Vamos a leer bien las palabras de nuestro Mashiach. Vamos a leerlas nuevamente en Marcos capítulo 7 versos 18 y 19. Dice así. Les respondió, ¿así que ustedes también están sin entendimiento? ¿No ven que nada que desde afuera entra en la persona puede hacerla impura? Porque no va al corazón, sino a su estómago, y pasa hacia afuera a la letrina. Por lo tanto, él declaró todos los alimentos limpios. Bien, esas palabras coinciden con lo que dejó escrito Mateo. Vamos a Mateo capítulo 15 versos 10 y 11 que dice: Luego Yahshua llamó a la gente y dijo: Oigan y entiendan esto. Lo que hace a una persona impura no es lo que entra por la boca, más bien es lo que sale de su boca. Eso es lo que la hace impura. Por consiguiente, las palabras que dijo, esto decía haciendo limpios todos los alimentos, no debe entenderse de que nuestro Mashiach Yahshua estuviera haciendo limpio el cerdo, los mariscos, el conejo, la iguana, etc. Sino que el autor quería dejar claro que aunque los discípulos estuvieran comiendo pan con manos sucias o inmundas, al final esos alimentos, una vez procesados por el estómago, terminan en la letrina. Aquí la discusión era no sobre los alimentos, sino sobre las manos ritualmente inmundas. El otro hecho es que en este pasaje hay una añadidura de las palabras. Estas palabras son las siguientes. Por lo tanto, él declaró todos los alimentos limpios. Si nosotros revisamos la versión del Oso de 1569, no incorpora las palabras donde dice Yahshua que declara limpios todos los alimentos. Vamos a ver el texto de la versión Reina Valera de 1569 que dice así: porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale el hombre a la secreta y purga todas las viandas.
Esto es lo que dice realmente esta versión del oso del año de 1569. Entonces, la nueva traducción de este versículo es una perversión de las palabras que nuestro Mashiach Yeshua dijo a sus discípulos. Y esto no parece ser un error inocente en la traducción, sino más bien parece ser una flagrante falsificación deshonesta. Entonces, muchas versiones posteriores a la de 1885 del Brit Hadashah o Pacto Renovado perpetúan este mito y varias traducciones añaden sus propias elaboraciones. Tenga mucho cuidado, mi amigo, mi amiga, con las versiones y las traducciones modernas, en especial cualquiera que primordialmente sea parafraseada, es decir, diseñada para una fácil lectura, ya que éstas normalmente están diseñadas para verter la interpretación de la denominación que le está revisando, ya sea católica o evangélica, y así alientan al creyente a no tener discernimiento por medio del Ruach HaKodesh de nuestro Abba Yahweh. Por tal razón, si el contexto que estamos analizando es comer pan sin lavar las manos, nuestro Mashiach Yeshua dijo que esos alimentos, ya sea pan, carne de res, de oveja, de pollo, pescados, etcétera, al final cuando llegaran a la letrina iban a desaparecer. El autor del Evangelio quiso darnos a entender que según las palabras de nuestro Mashiach Yeshua, los alimentos desaparecerían en la letrina. No es que declaró todos los alimentos limpios, sino ritualmente limpios. Y estos son los alimentos aprobados por la Torá. ¿En dónde? En el libro de Levítico capítulo 11. Y no los alimentos o carnes inmundas. Nuestro Mashiach Yeshua no vino a quebrantar ni a abolir la Torá, porque él mismo es la Torá. Si leemos bien, entonces nos daremos cuenta que nuestro Mashiach Yeshua no habló de comer ni cerdo, ni mariscos, ni conejo, ni iguana, entre otros animales prohibidos, sino que el tema de discusión con todos los perushim y escribas fue el de comer con las manos sucias. Por favor, revisen todo el contexto y nos daremos cuenta de todo esto que estamos analizando. Nuestro Mashiach Yeshua estaba hablando de las manos sucias. Nuestro Mashiach Yeshua lo que estaba especificando concretamente y específicamente era el de comer con las manos sucias. Por lo tanto, nuestro Mashiach Yeshua no está aprobando comidas inmundas. Lo que dijo es que si comes con las manos sucias, eso no nos contamina, porque de cualquier forma todo eso va a la letrina. Pero las maldades del corazón son las que salen por la boca, y eso sí es lo que nos contamina. Entonces, si nuestro Mashiach Yeshua mismo afirmó no venir a abolir ni a quebrantar la Torá, surge otra pregunta. ¿Cómo es que entonces los cristianos vienen a contradecir las propias palabras de nuestro Mashiach Yeshua? Pues sencillamente porque el corazón humano siempre anda en busca de justificaciones para hacer como ellos quieren y no hacer como dice la palabra de nuestro Abba Yahweh, que es su Torah. En Marcos 7:5 dice claramente: los perushim y los maestros de la Torah le preguntaron: ¿por qué tus talmidim no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos ritualmente inmundas? Aquí no se está hablando de ningún alimento. Por lo tanto, estos relatos fueron escritos para describirnos lo inútil del elaborado lavado de manos de los fariseos antes de las comidas,
anteponiendo las tradiciones del hombre antes que los mandamientos de nuestro Abba Yahweh. Como podemos ver, la redacción de estas palabras cambian el significado completo de las palabras que Mashiach dijo, convirtiéndolo en un relato torcido y a su vez en una licencia para comer de todo, desde osos hormigueros hasta cebras, y han generado una doctrina errónea, permitiéndole a los cristianos comer alimentos declarados por Abba Yahweh como inmundos. Entonces, es sumamente importante que cuando leamos completamente todo el contexto de lo que estamos viendo, porque si no, precisamente por eso vienen todas esas malas enseñanzas, porque no entienden lo que dice la Torá. Y lo que dice aquí la Torá, y ya hemos visto y especificado completamente, es que nuestro Mashiach Yahshua entró en una polémica con estos Perushim de por qué sus Talmidim estaban comiendo con las manos sin lavar. En ningún momento vemos que estos Perushim estaban hablando de alimentos específicos. Por eso le dijeron a Mashiach, ¿por qué tus Talmidim no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos? Y las tradiciones de los ancianos eran que tenían que lavarse las manos antes de consumir los alimentos. Ese es el verdadero contexto de lo que acabamos de leer, no de que pudiéramos comer alimentos impuros marcados por nuestro Abba Yahweh en su Torah. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el primer estudio de este tema, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo el segundo tema de este estudio sistemático. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Gabá Beshem Yahshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén.